Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase número 5, que habla sobre el derecho a la intimidad y a la privacidad. Bueno, primeramente tenemos que establecer qué es este derecho a la intimidad y a la privacidad. Bueno, es fundamentalmente establecer un límite entre nuestra esfera privada o lo que consideramos como nuestra esfera privada y las injerencias de terceros, ¿sí? Tanto en actividades que realicemos en público como en privado. ¿Dónde vamos a encontrar estos derechos? Bueno, en principio en el artículo 19 de nuestra Constitución, que habla sobre el derecho, sobre el principio de reserva. Y después en el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También lo podemos encontrar en otros instrumentos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Está en otro lugar, pero en principio vamos a utilizar estos dos, que son los que más vamos a analizar. En nuestra Constitución tenemos el artículo 19, que es nuestro principio de reserva. ¿Qué es este principio de reserva? Es fundamentalmente nuestra posibilidad de elegir libremente. Es el artículo que nos brinda autonomía para poder elegir, para poder tener la libertad de expresar nuestra voluntad sin condicionamientos más que nuestros deseos y nuestras creencias. Es súper importante. El artículo es el puntapié inicial para poder determinar cómo queremos realizar nuestra vida, cómo establecemos nuestro plan de vida. Como hemos visto, obviamente, que esto tiene algunas limitaciones, como hemos visto en clases anteriores, que el Estado puede limitar o restringir nuestros derechos siempre en función de la protección, ¿no?, del ciudadano, de la protección de nosotros. El ejemplo sería que siempre ponemos el tema del casamiento. Bueno, todas las personas tenemos derecho a casarnos, pero la realidad es que si un niño de 6 años se quiere casar, obviamente que el ordenamiento no se lo va a permitir porque está protegiendo a ese grupo, ¿no? A ese grupo en función de su capacidad y en función de su edad. Entonces, por un lado, que tenemos el artículo 19 que nos dice pueden elegir sin condicionamiento, y por el otro lado tenemos estas restricciones que siempre se realizan en función de la protección. A lo largo del tiempo se nos han dado herramientas, o se han gestionado herramientas para salvaguardar nuestras decisiones de la injerencia de terceros. Por ejemplo, hay dos leyes fundamentales. Una es la ley que es la 26.529, que habla sobre el derecho al paciente, que esto es poder resguardar nuestra intimidad, nos permite confidencialidad de los datos sensibles sobre nuestra salud. También conocer sobre nuestros tratamientos, pedir, el médico como paciente nos tiene que informar cuál va a ser el tratamiento que nos va a realizar, qué puede afectarnos, qué nos puede pasar, qué nos van a hacer, nos tiene que informar qué nos van a aplicar, qué nos van a suministrar, qué medicamentos, cuáles son, qué nos van a dar, los medicamentos qué pro y contras tienen. Bueno, todo esto, derecho a esta información, hacen de que uno tenga la posibilidad de decidir si uno quiere hacerse ese tratamiento o no. ¿Sí? Después tenemos la otra ley, que es la 26.749, que habla sobre la muerte digna. ¿Qué es esto de la muerte digna? Bueno, es poder darle la posibilidad a aquellas personas que estén ante una enfermedad terminal o incurable o con un estado que no va a cambiar,
que esté recibiendo cuidados paliativos, solamente aquellas, eh, aquellas personas que sabemos que van a tener un pronto final. Bueno, esas personas tienen derecho a negarse a seguir recibiendo tratamientos, ¿sí? A eh, seguir recibiendo, seguir haciéndose cirugías, seguir recibiendo medicamentos. eh, bueno, todos eso hacen a la posibilidad que tenemos como ciudadanos de decidir tanto cómo llevar nuestra vida, poder decir de cómo atravesar nuestros últimos días. Y también en el ordenamiento tenemos distintos instrumentos que nos permiten establecer deseos post-mortem, ¿sí? Pero eso están en el Código Civil. Hay dos fallos que vamos a analizar, que uno es Marcelo Bahamondes. Este señor ingresa a una guardia de un hospital con una hemorragia estomacal digestiva que lo pone en un estado crítico. Los médicos del momento le aconsejan, le indican realizarse transfusiones de sangre. Lo cierto es que Marcelo profesaba la religión de Testigo de Jehová, entonces se niega rotundamente a realizarlo. Pero ante la gravedad del asunto y ante el miedo de que fallezca, los médicos se acercan a la justicia para pedirle que poder realizarle las transfusiones de manera involuntaria. Después, con el correr del tiempo, porque con las idas y venidas de la justicia, lo cierto es que en un momento llega a la Corte Suprema esta discusión. Pero bueno, cuando llega, ya Marcelo, por suerte, se había recuperado, estaba en su casa, había sido de alta, sin haberse recibido las transfusiones. Y cuando llega a la Corte Suprema este caso, ya la realidad es que era de aplicación obsoleta porque ya Marcelo estaba en buenas condiciones. Pero igual algunos jueces se deciden expedirse al resto. Bueno, ¿qué fue lo que dijeron básicamente? Trajeron a colación el artículo 19, que dice que este artículo concede la posibilidad de disponer de los propios actos, del propio obrar, del propio cuerpo y de la propia vida. No es solamente de nuestros actos, sino también es la posibilidad de disponer de nuestro propio cuerpo. Y obviamente lo que dice la Corte es que para garantizar el ejercicio de este derecho, indudablemente se debe de respetar las decisiones de las personas. Y sobre todo, si hablamos de la intimidad corporal, si hablamos de nuestro cuerpo, se debe respetar lo que las personas decidan. Estemos o no de acuerdo, se debe respetar. Eso está el artículo 19, para eso está nuestro principio de reserva. Después, años más tarde, pasó otro caso parecido, pero en donde ya teníamos la ley que les comenté hace un rato, que es la ley del paciente. El caso fue Albarracín y Nieves, que este era un señor en donde solicitó una medida precautoria para que se le realice una transfusión a su hijo que estaba internado y que estaba en estado de inconsciencia. Este caso, como vemos, el que tenía que recibir la transfusión, de caso también inconsciente, en el otro él mismo lo dijo de manera autónoma y dijo que no. Pero en este caso, al que le debían hacer las transfusiones era al internado, al hijo de Albarracín. Era un señor que su hijo era un chico mayor de edad, pero acá viene lo complejo, es que su hijo había determinado bajo escribano que él, como profesaba como él era testigo de Jehová,
se negaba rotundamente a que si en algún momento le tenían que hacer una transfusión de sangre y en algún momento él estaba en estado de inconsciencia, en algún momento no lo podía decir, que no se le debía hacer las transfusiones de sangre. Entonces, por este motivo, su padre pide una medida precautoria. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en ese momento? Bueno, obviamente utilizó los mismos fundamentos que Bamondes Marcelo, diciendo que el artículo 19 de la Constitución está justamente para que un correcto ejercicio de ese derecho, del derecho de reserva, es justamente respetar las decisiones. Pero con la diferencia, y se le sumó, que ahora estaba la ley del paciente. Entonces, que esta ley también nos permitía poder determinar cosas para cuando estemos dar directivas anticipadas sobre nuestra salud. Y entonces ya estaba la ley, entonces la Corte Suprema dijo, bueno, esta ley para que justamente sea efectiva, que sirva, debemos respetar. Si esta persona dejó anticipadamente que él no quería recibir una transfusión de sangre, se le debe respetar. Otro debate que se fue dando a lo largo del tiempo y que la Corte Suprema tuvo que expedirse sobre sobre nuestro artículo 19 es sobre la tenencia y consumo de estupefacientes en nuestro ámbito privado. Es que en 1978 se expidió con un caso y en ese momento había dicho de que se debía criminalizar a aquellas personas que consumían y que tenían estupefacientes aún en su vida, aún de consumo personal, se los debía criminalizar, porque ese accionar se lo consideraba que estaba atentando sobre la salud pública, entonces se debía salvaguardar la salud de la sociedad. Estamos hablando de ese entonces. Después ya años más tarde, en los 80 aproximadamente, 80-84, salió un caso también que se tuvo que expedir al respecto, el caso Basterrica, que ya la Corte Suprema fue un poco más suave. Empezó a decir, bueno, la realidad es que no podemos establecer de que todo el consumo de manera personal y para consumo personal en nuestra vida privada, no podemos decir de que sí forme parte de que se esté atentando contra la salud pública. Porque la realidad, lo que dice la Corte Suprema es que no tenemos fundamentos para esto, no sabemos, no tenemos pruebas que demuestren esto. Que una persona que consuma en su ámbito privado esté afectando al resto de la sociedad. Y ya luego, en el año 2009, en el caso Arriola, dijo ya más, completamente más tajante, dijo que ya no cabe penalizar a una persona que consuma y que tenga estupefacientes en su poder y que los consuma de manera privada y que sea de consumo personal, ya no puede ser criminalizado. De hecho, años más tarde, ya en el 2020, creo que fue, en el 2020, ya se permitió, sabemos que hay una ley en donde ya se permite solicitar permisos para el consumo y para la plantación, por ejemplo en el caso del cannabis, para obtener permisos para poder plantar para ser utilizado en aquellas personas que lo utilizan de manera medicinal. Entonces ya es un avance, es un cambio rotundo de lo que se venía viendo en 1978 a el 2020, cambió completamente la Corte Suprema. Pero bueno, esto es importante que analicemos en la jurisprudencia que va dejando, porque nos va justamente marcando este lineamiento de qué podemos hacer, qué tanto podemos decidir, qué tanto podemos elegir, hasta dónde es nuestra vida privada, hasta dónde no estamos penados, hasta dónde no estamos haciendo una acción que se pueda condenar por el ordenamiento.